Hermanos, feliz sábado. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie y vamos a leer en Éxodo capítulo 12 y vamos a leer el versículo 1, 2, 5 y 6. 1, 2, 5 y 6. Amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación, era en el 5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Palabra de Dios. Voy a invitar, hermanos, que nos pongamos rodillas para hacer la oración. Padre bendito, que su morada está en los cielos, santo, santo, glorificado sea su santo nombre, Señor. En esta hermosa hora, gracias le damos por darnos esta oportunidad de estar aquí en su santo templo, Señor. Gracias, Señor Santo, por la vida, por la salud, gracias por sus bendiciones. También gracias por los problemas, dificultades que tenemos, Señor Santo, día tras día, Señor. Que todo ello, Señor Santo, no nos separe de usted, Señor, sino al contrario, nos acerque más a usted, Señor. También le damos gracias, Señor Santo, por ese alimento que vamos a comer en este hermoso día, Señor Santo, que sea nutritivo, Señor Santo, para nuestro espíritu, Señor Santo, para nuestra vida espiritual, Señor, que podamos, Señor Santo, masticar, Señor Santo, que podamos devorar, Señor Santo, que podamos, Señor Santo, sentir ese sabor en nuestras vidas, Señor Santo, de su palabra, Señor Santo. Te pedimos, Señor Santo, que usted nos llene de su espíritu, que usted nos llene de su palabra, Señor Santo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, Señor Santo. Somos imperfectos, somos pecadores, Señor, pero usted nos llama, Señor Santo, aún siendo pecadores imperfectos, Señor Santo. Usted nos llama porque usted, Señor Santo, algún día, Señor Santo, usted nos va a dar esa perfección, nos va a dar esa santidad, Señor Santo, pero usted requiere de su pueblo, Señor Santo, que busquemos, Señor Santo, la santidad, así como usted le dijo al pueblo de Israel: sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y eso es lo que buscamos para un santo, la santidad que solamente se encuentra en usted, Señor. Te pedimos, Señor Santo, en esta hermosa hora, que usted se quede con nosotros, Señor. Te pedimos por los hermanos, Señor Santo, que están en las redes sociales, Señor Santo, que usted les ayude, Señor, que ellos puedan entender también este mensaje, Señor Santo, y por los que están enfermos, por los que están desanimados, por los que están en problemas, en dificultades, Padre mío Santo, usted los conoce, Padre mío Santo. Te pedimos por hermana María Montoya, por hermana Reinela Martínez, Señor Santo, por nuestro hermano Álvaro, Señor Santo. Ayúdales en cada situación, en cada problema que ellos están, Señor Santo, y por todos los enfermos del mundo, Señor Santo. Bendícelos también, Señor Santo. Te pedimos, Señor Santo, que usted se quede con nosotros, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Se lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, pues, mis queridos hermanos, vamos a hacer este pequeño estudio. Aquí tengo una pregunta que dice: ¿la cena del Señor Jesús fue antes, en el mismo día o después de la Pascua? ¿Qué opinamos nosotros? Yo creo que el mismo día. Ok, usted cree que fue en el mismo día, ¿verdad? ¿La cena del Señor Jesús fue antes, en el mismo día o después de la Pascua? Aquí hay 3 puntos muy importantes que podemos ver. Yo creo que sí, fue
antes de que muriera la Santa Cena. Ok, aquí, ahorita vamos a qué es lo que dice la Biblia, Okay. ¿verdad? Sí, sí. Pero gracias, hermana, por su respuesta, ¿verdad? Este fue antes, en el mismo día o después de la Pascua. Muchos de nosotros, mis queridos hermanos, cuando nosotros celebramos la Santa Cena aquí, ¿verdad?, en la iglesia o en las demás iglesias que celebran de igual manera, muchos de nosotros como predicadores decimos que cuando Jesús murió tomó el pan y tomó la copa, a lo cual es correcto de lo que Jesús hizo, ¿verdad?, en ese día. Pero nosotros decimos que fue en el mero día que Jesús, cuando hizo eso, fue en el día de la Pascua, en el día del Pesaj, ¿verdad? Vemos, aquí voy a hacer una aclaración, ¿verdad? Ok, hoy en día, mis queridos hermanos, cuando uno habla de Pascua, hay mucha gente, ahorita nosotros somos miembros, ¿verdad? Pero si hubiera una visita aquí dentro de la iglesia, para mucha gente hoy Pascua, ¿qué día viene siendo? Pascua. Como Semana Santa, ¿no? Sí, pero saben lo que hay para muchos católicos, ¿verdad? Es Semana Santa. Pero ¿saben cuál es para ellos Pascua también? La Navidad. ¿Mande? La Navidad. El día del conejo. El día del conejo. Es Pascua. Entonces, y por eso yo les digo que debemos de tener esto en cuenta. Cuando hablo de Pascua, voy a mencionar palabras en hebreo, que es Pesach, en hebreo, ¿verdad? En inglés es Passover, pasar sobre, ¿verdad? Entonces, porque hoy la palabra Pascua ya la toman con diferentes significados, que Pascua es el día de los conejos, es como ya el mundo secular lo tiene así, como Pascua, ¿verdad? Entonces, cierro esta declaración para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Pascua es Pesach en hebreo, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hablar en este momento de Pascua porque con la palabra Pascua, porque nosotros somos miembros de iglesias y nosotros cuando hablamos de Pascua sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Ahora, dice aquí que cuando, bueno, pues nosotros como predicadores, pues mencionamos esto, ¿verdad? Que Jesús, en vez de celebrar la Pascua, en vez de hacerlo como lo hacían los israelitas anteriormente, la Pascua, Jesús cambió todo este sistema y le puso el pan y el vino, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, pero también nos vamos a pegar un poquito más a lo que viene siendo el hebreo, porque ya que la traducción, como ha venido traducción tras traducción tras traducción, pues se va perdiendo el significado de las palabras. No sé si me entienda. Es por ejemplo que yo le diga yo a mi esposa una cosa y ella va y se lo cuenta a otra persona de su manera, y ella va y esa persona se la cuenta a otra persona a su manera, y así va pasando, ¿verdad? Y no va conforme lo que se dijo desde el principio. Entonces así va pasando y se va cambiando hasta que llega el punto de que ya no se sabe qué es lo que se dice, ¿verdad? O qué es lo que se dijo. Entonces eso es lo que sucede con la palabra de Dios. Conforme va pasando los días, por ejemplo, la Biblia fue escrita en hebreo. Entonces, para traducirla de hebreo a inglés o de hebreo a otros idiomas, le van poniendo significados conforme ellos van entendiendo del lenguaje a la que le están traduciendo, ¿verdad?
Entonces es muy importante saber todo esto. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice en Mateo 26, 17. Mateo 26, 17. De aquí vamos a hablar mayormente de los 4 evangelios, ya que los 4 evangelios tienen las mismas puntos, características de los 4 hombres que estuvieron con Jesús, ¿verdad? En ese mismo instante. Dice en Mateo 26, 17: en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Ok, aquí hay que hacer una aclaración. Si nosotros vemos en Levítico 23, Digo 26, 17. Oh, yo dije 26. No. Si nosotros vemos en las fiestas solemnes que Dios puso en el pueblo de Israel, la primera pregunta que viene saliendo aquí con respecto a este versículo: ¿qué es lo que se celebraba primero? ¿Los panes sin levadura o se celebraba la Pascua? Los panes sin levadura. ¿Cuál? Los panes sin levadura. ¿Los panes sin levadura se celebraba primero? Primero era la Pascua. Primero se celebraba ¿qué? La Pascua. Pero aquí dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Entonces, ¿cómo está eso ahí? ¿Sí entendemos? Ok. Vamos a dar este punto muy importante, ¿verdad? Esta es una versión más apegada al hebreo, que se llama Biblia Kadosh, ¿verdad? Biblia Santa, Kadosh. Dice en el mismo pasaje: antes de la festividad de Masá. Ok, aquí está poniendo una aclaración. En esta Biblia Kadosh, que dice antes de la festividad de Mashar, o sea, de los panes sin levadura, antes dice. ¿Sí me entienden? Antes de la festividad de los panes sin levadura, los discípulos vinieron a Yeshua y preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos el Seder? Aquí está hablando el Seder. Aquí está hablando acerca para que comas la Pascua. Ahora la pregunta viene siendo: ¿qué es el Seder? Los panes. El Seder, ¿qué es Seder? La Pascua. No, porque dice antes, porque dice que ellos el primer día le preguntaron: ¿dónde quieres que pongamos los panes? ¿O cómo que dijo el primer día? Sí, mire, en la Biblia que tenemos nosotros, la Biblia Reina Valera de 1960, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Pero en la Biblia Kadosh, que es más apegada al hebreo, dice: antes de la festividad de los panes sin levadura, los discípulos Talmidim vinieron a Yeshua, Jesús, y preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos el Seder? Ok. Para entender esto, mis queridos hermanos, para entender esto, vamos a ver qué es lo que viene siendo un Seder. Vamos a hablar aquí del Seder, ¿ok? El Seder es esto: Seder de Pascua. El Seder de Pascua es una fiesta ritual judía que marca el comienzo de la fiesta judía de la Pascua. O sea, mis queridos hermanos,
Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, dice que cuando llegaba la fiesta de la Pascua y comenzaban las fiestas solemnes de Jehová, nosotros decimos las fiestas judías, pero son las fiestas solemnes de Jehová. Cuando comenzaba esta fiesta, ¿quiénes tenían que venir a esa fiesta? ¿Y a dónde se tenía que celebrar esa fiesta? Dice que esa fiesta se tenía que celebrar en el templo, porque ahí era el sacrificio ¿de qué? De los corderitos. Entonces toda la gente dispersada de todo el mundo o de la nación de ahí mismo, por ejemplo, digamos, le voy a poner un ejemplo, digamos que todo Estados Unidos es Israel, la nación de Israel, pero digamos que Dios ha puesto un lugar para que todos nosotros como judíos espirituales vayamos y demos sacrificio a Jehová en el lugar que Dios puso. ¿Y dónde tenía que ser ese lugar? Tenía que ser, digamos que tenía que ser en Texas, digamos así. Entonces, todos desde el norte, este, oeste y oeste tenían que venir a Texas para celebrar que ahí la reunión. De igual manera, Dios le dijo a sus discípulos, bueno, pues al pueblo de Israel, que en ese lugar, que era en Jerusalén, que donde estaba el templo, ellos tenían que viajar ahí para conmemorar ¿qué? Las fiestas solemnes. Y ellos tenían que recorrer kilómetros y kilómetros. Ahorita la dicha que nosotros tenemos es de que tenemos carro, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos ellos caminaban, duraban hasta 3 meses para llegar a Jerusalén. Imagínense. Entonces, mis queridos hermanos, cuando ellos llegaban a Jerusalén, se encontraban con amigos, se encontraban con familiares. Entonces, antes de celebrar la Pascua, ellos tenían una reunión familiar. Ellos se reunían y convivían. Y ahí está el Seder. Ese es el Seder. Es una reunión familiar. Es una reunión de familiar, de amigos, que de hace mucho tiempo no lo veían. Entonces hacían eso, un Seder. Y después al día siguiente ya comenzaban ¿con qué? Con la fiesta de la Pascua. Comenzaban con esta fiesta y así sucesivamente iba fiesta tras fiesta, porque vemos nosotros que todo el pueblo tenía que estar ya presente. ¿En dónde? En el templo. Tenía que estar ahí presente para dar sacrificio a sus corderitos. ¿Ahora sí me doy a entender? Sí. Entonces, el Seder es una fiesta ritual judía que marca el comienzo de la fiesta judía de la Pascua. No era la Pascua, porque en el Seder convivían, comían, platicaban cómo les había ido y todo eso. Pero ya como al día siguiente era Pascua, ellos ya tenían el deber de ir al templo y dar sacrificios a Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que dice Marcos 14:12. Yo aquí tengo los versículos, mis queridos hermanos, en la pantalla, pero también debemos de leerlo de nuestra Biblia, porque qué tal si yo fallo aquí y ustedes me van a decir, hermano, eso está un poquito incorrecto, ¿verdad? Está incorrecto. Así que 14:12. Amén. Marcos 14:12 dice, aquí de igual manera vemos que dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Ok? Esa es la Biblia que nosotros tenemos, Biblia Reina Valera 1960, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia Kadosh. Dice que antes del primer día del Masar, nuevamente lo vuelve a recalcar, antes del día de Masar,
cuando sacrificaban los corderos para Pesach, los talmidim, los discípulos de Yeshua, le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar tu seder, tu reunión? ¿Sí me entienden? Ahora, de igual manera en Lucas 22:7, vamos a rapidito porque el tiempo nos gana y queremos que esto sea de bendición para nosotros, hermanos. Tal vez les estoy metiendo un poquito de duda, pero como les he dicho, la duda es buena o mala, dependiendo para qué, ¿no? Sí. Es buena porque así nos hace estudiar más, pero también es mala si nosotros no estudiamos y dejamos así las cosas, ¿verdad? Nos puede vivificar espiritualmente o nos puede, ¿qué?, matar espiritualmente, ¿verdad? Así que ya decisión de cada uno. Es como dice el hermano: ya les traje la duda, ahí está la duda, ahora ustedes investiguen, ¿verdad? Ahora ustedes investiguen acerca de esto. Dice Lucas 22:7: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: y preparando la Pascua para que lo comamos, ¿verdad? Es lo mismo que lo que dice los demás versículos que acabamos de leer, pero la Biblia K2 dice: entonces se acercó el día de Masá, en el cual el cordero de Pesach tenía que ser sacrificado. Yeshua mandó a Kefa y a Yohanan con las siguientes instrucciones: vayan y preparen nuestro seder para que podamos comer. Entonces Jesús hacía también el seder, esa reunión familiar, esa reunión de amistad con sus familiares, con sus amigos. Pero en este caso Jesús, ¿qué es lo que hizo? Lo hizo con sus discípulos y con los seguidores con ellos que estaban, ¿verdad? Ahora, Juan 13, 1 y 2. Miren cómo Juan pone esto a la diferencia de los demás versículos que hemos leído, como viene siendo Marcos, Lucas y Mateo. Miren claramente lo que dice aquí Juan. Dice: antes, ¿lo tenemos, hermano? Dijo 13 o 14. 13, 1 y 2. Sí. Antes, dice, de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simeón, que lo entregase, ¿verdad? Entonces, aquí Juan está haciendo una aclaración conforme lo que dice la Biblia Kadosh, que dice antes de la fiesta. ¿Qué es lo que vimos en la versión de la Biblia Kadosh? Antes de los panes sin levadura. ¿Sí nos damos a entender? ¿Vemos esa diferencia? Esa es la Biblia que nosotros tenemos, Biblia Reina Valera 1960, y las demás versiones también. Pero hay que buscar las demás versiones también para que podamos entender un poquito más, ¿verdad? Más apegado a ¿qué? Al hebreo. ¿Hay algún muchacho que tiene la Biblia en inglés? A ver, ¿pueden leer los versículos? Vamos a retroceder un poquito. Vamos a leer Lucas 22:7, a ver qué es lo que dice Joseph, en inglés, porque también inglés está un poco más pegado a lo que viene siendo el idioma hebreo, ¿verdad? 22:7 dice, ¿lo leo en inglés? Sí, ahorita lo traduces al español. Then came the day of unleavened bread, when the Passover must be killed. Okay. Dice,
llegó el día del pan sin levadura cuando el cordero tenía que ser matado o sacrificado. Ok. Bueno, pero ¿verdad? Está un poco pegado más a lo que viene siendo, a lo que estamos estudiando, ¿verdad? Pero aquí Juan está haciendo esta declaración antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, y cuando cenaban, dice. Entonces, esto fue ¿cuándo? ¿Fue en el mero día de la Pascua? ¿Fue antes o fue después de la Pascua? Dice que antes. Dice aquí, antes de la fiesta de la Pascua. de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, o sea, cuando estaban en el ceder, cenando, reunidos, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Dice, era antes de la festividad de Pesach, o sea, de la Pascua, y Yahshua sabía que era el momento de pasar de esta vida al Padre. Habiendo amado a su propio pueblo en ese mundo, Él los amó hasta el fin. Estaban en el ceder. ¿Estaban en dónde? En el ceder, en la reunión. Y el maligno ya había puesto el deseo de traicionarlo en el corazón de Judas, hijo de Simón, que lo entregase, ¿verdad? Esto está en hebreo, hay que practicar un poquito más en hebreo, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora, la pregunta viene siendo, ¿nos conformamos con esto o buscamos más información? Yo creo que buscar más información. Hay que buscar más información, ¿verdad? Yo quería anotar todas las citas bíblicas para seguir buscando, pero se me pasó que no la... No hay problema, está siendo grabado y ahí lo puede usted anotar cuando tenga el tiempo de ver el video. Ajá. Pero, mis queridos hermanos, vamos a buscar más información. No hay que quedarnos con esto, porque algunos pasajes, como hemos visto, dice que, por ejemplo, dice que era la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Que llegara el momento de los panes sin levadura. Entonces, uno dice que era en el momento, otros versículos dicen que era antes. Entonces, ¿a quién le vamos a dar prioridad? ¿Verdad? Vamos a ver, mis queridos hermanos, para que podamos entender por medio de la palabra de Dios, mis queridos hermanos, la palabra de Dios no se contradice, ¿ok? Nada más se nos hace que se contradice porque nosotros no estudiamos. Por eso nosotros decimos, es que la Biblia se está contradiciendo aquí. No se contradice, hermanos. Hay que estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a buscar más información y vamos a leer en el San Juan capítulo 18, ahí se me olvidó poner el versículo, ¿verdad? Pero es San Juan capítulo 18, 1. Vemos que cuando ellos estaban cenando, mis queridos hermanos, Jesús empezó a hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo, acerca de la vida verdadera, el mundo os aborrecerá, la obra del Espíritu Santo, la tristeza se convertirá en gozo, yo he vencido al mundo, y Jesús ora por sus discípulos. En ese transcurso de la cena, del ceder que Jesús estaba pasando con sus discípulos en ese momento. Pero vamos a leer 18:1 de San Juan. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas.
el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue ahí ¿con qué? Con linternas y antorchas y con armas. Entonces, ¿cuándo fue que Jesús hizo la cena? ¿Fue en el día o fue en la noche? Yo creo que en la noche. Fue en la noche. Dice que Jesús le dijo a Judas: lo que has de hacer, hazlo ya. Entonces que Judas salió y fue a reunir ¿qué? Una banda, ¿verdad? De sacerdotes, de fariseos, para que vinieran y arrestaran a Jesús. Entonces, si aquí dice que Judas, tomando una compañía de soldados, alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue ahí, ¿a dónde ahí? Fue al lugar en el huerto donde Jesús estaba orando. Entonces dice que fue ahí con linternas y antorchas. ¿En qué momento se usan las linternas o las antorchas? Pues en la noche, en la oscuridad, ¿verdad? Entonces vemos que aquí cuando Jesús terminó de cenar, salió de ese lugar y fue ¿a dónde? Al monte de los olivos a orar, ¿verdad? Entonces vemos ahí que Judas llegó con linternas y antorchas y con armas, ¿verdad? Ahora vamos al siguiente. Siguiente versículo lo encontramos en el 18-28, ahí mismo. Ahí vemos que Jesús es arrestado, Jesús ante el sumo sacerdote, Pedro en el patio de Anás. Anás interroga a Jesús, Pedro niega a Jesús. Pero vamos a ver qué es lo que dice 18-28, ahí mismo de San Juan. Dice, aquí mismo en el libro de San Juan 18-28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. ¿Era qué? De mañana. Entonces, Jesús hizo el ceder, la reunión, antes de la Pascua. Y Jesús fue arrestado en esa misma noche, antes de la Pascua. Y al día siguiente, en la mañana, ellos no entraron, dice, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. ¿Por qué no querían contaminarse? Porque si ellos se contaminaban en sus rituales que ellos tenían, si ellos se contaminaban, no podían participar de la Pascua. Entonces, ellos no entraron en casa de Caifás al pretorio, del pretorio. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, dice. Entonces ya podemos entender un poquito más que Jesús hizo la Santa Cena antes de la Pascua. No fue en el mismo momento de la Pascua. ¿Sí me entienden? Ahora, mis queridos hermanos, lo que dice la hermana de White dice esto: el deseado de todas las gentes, capítulo 80, en la tumba de José. Eso fue cuando Jesús fue sepultado. Dice, para los entretecidos discípulos, ese fue un sábado que nunca olvidarían. Y también lo fue para los sacerdotes, los príncipes, los escribas y el pueblo. A la puesta del sol, en la tarde del día de preparación, sonaban las trompetas para indicar que el sábado había comenzado. La Pascua fue observada como lo había sido durante siglos, mientras que aquel a quien señalaba ultimado por manos perversas yacía en la tumba de José. ¿Sí entendemos? O sea, que Jesús hizo el ceder
hizo una reunión con sus discípulos antes de la Pascua, ¿verdad? Ahora, durante todo el día desde la mañana, vemos ahí como dice el versículo de Juan, incluso desde esa misma noche, cuando lo arrastraron a Jesús, lo llevaban de un lugar a otro. ¿Para qué? Para interrogarlo. Pero al día siguiente, en la mañana, que era el día siguiente, ya era ¿para qué? Para hacer la preparación para la Pascua. Dice que ellos empezaron a ver la manera de cómo matar a Jesús. Y si nosotros vemos, estudiamos, que Jesús fue muerto durante ese día, pero ya en la noche, cuando ya estaba comenzando la solemne fiesta de la Pascua, ya Jesús ya estaba ¿en dónde? En la tumba. Entonces, ¿estamos de acuerdo con esto o hay que estudiar más sobre esto? Pues estamos de acuerdo, pero hay que seguir. Hay que seguir estudiando, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, yo como les digo, la duda ya está ahí, hay que estudiar, hay que buscarle más. No hay que quedarnos solamente, el pastor lo dice, porque muchas veces nosotros cometemos el error de que el pastor dice algo y nosotros, amén, amén, amén. Pero ¿qué tal si el pastor se equivoca? Y nosotros con nuestro amén, amén, amén. Por eso Cristo Jesús nos dice, escudriñad las Escrituras. ¿Verdad? Escudriñad las Escrituras. Así que, mis queridos hermanos, debemos de estudiar más sobre este asunto, sobre este tema. El próximo sábado, si Dios lo permite, vamos a hablar acerca qué tipo de pan comió Jesús. Si fue panes con levadura o fueron panes sin levadura. Así que nosotros ya les estoy dando un poquito de adelanto de esto, pero hay que estudiarlo y traigan sus opiniones y aquí las vamos a comparar, no conforme a lo que yo diga, sino conforme a lo que dice que la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Eso sería todo.